Vamos a observar que la pleura se encuentra formando con sus dos capas, la pleura parietal y la pleura visceral, lo que es el espacio virtual, ¿no? Siendo este espacio pleural una cavidad virtual, como se los había mencionado durante la práctica. Entonces aquí en estas diapositivas podemos observar la pleura parietal, que está en celeste, y la pleura visceral. Ambas se encuentran delimitando el espacio pleural, que es un espacio virtual. Y tanto la pleura parietal como la pleura visceral se van a unir en el ilio. Aquí podemos observar mejor lo que es el espacio pleural, la pleura parietal y la pleura visceral, siendo este espacio pleural un espacio virtual. La pleura se compone de dos membranas, pleura parietal, pleura visceral. Ambas se van a unir en la raíz del ilio. El espacio pleural mide aproximadamente 18 a 20 micras, eso les digo, es un espacio virtual. ¿Y qué función cumplen estas pleuras, parietal y visceral? El movimiento libre del pulmón. La pleura visceral sirve como soporte mecánico al pulmón, contribuye a la forma de los pulmones, establece un límite a su expansión y contribuye también en la deflación del pulmón. Es decir, la pleura visceral va a evitar la sobredistinción de los alvéolos en la superficie y con ello disminuye la posibilidad de neumotórax. En cuanto a circulación sanguínea en la pleura, tenemos que presenta la pleura parietal, está irrigada por las arterias intercostales y la pleura visceral por la circulación bronquial. La irrigación de la pleura visceral es discretamente de menor presión que la pleura parietal, es decir, la circulación sanguínea en la pleura es sistémica. El sistema linfático en pleura, tenemos el líquido en el espacio pleural, es escaso, poquísimo, de 5 a 15 mililitros. Los estomas de 8 a 10 micras en la pleura parietal, van a drenar en los vasos linfáticos intracostales, ellos al conducto torácico y luego al sistema venoso sistémico. En inervación de la pleura, la pleura visceral no tiene inervación. La pleura parietal está inervada por los nervios intercostales que van a la pleura torácica y diafragmática, y el nervio frénico inerva la región central de la pleura y el diafragma. El movimiento del líquido pleural se va a dar por presiones. Vamos a observar que la presión intrapleural es menor que la presión intersticial. Las membranas pleurales, es decir, pleura parietal y pleura visceral, son permeables a líquidos y proteínas. La concentración de proteínas en el líquido pleural es baja. En esta diapositiva podemos observar la presión pleural, es decir, la presión hidrostática en pleura parietal, en el espacio pleural y en la pleura visceral. Tenemos presión hidrostática de 30 centímetros de agua en pleura parietal, presión negativa, presión hidrostática negativa de menos 5 centímetros de agua en el espacio pleural, presión hidrostática de 11 en la pleura visceral. Tenemos la presión oncótica de 32 en la pleura parietal, 5 en el espacio pleural y 34 en la pleura visceral, con un gradiente de presiones de 4 en la pleura parietal y de 23 en la pleura visceral. Entrando al tema en sí, enfermedades de la pleura o síndromes pleurales,
Vamos a observar derrame pleural, neumotórax y tumores. ¿Qué se denomina derrame pleural? Cuando aumenta el líquido en el espacio pleural. Neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural y tumores, neoformaciones que se van a presentar en el espacio pleural. Efusión pleural o derrame pleural se va a presentar cuando hay un incremento en la producción de líquido, es decir, este líquido, que normalmente es de 5 a 15 mililitros, va a aumentar más de 30 veces lo normal. En este caso, hablamos de efusión pleural o derrame pleural. La efusión pleural se produce por incremento en la producción de líquido o por una disminución en la eliminación de líquido. ¿En qué casos está disminuida la eliminación? Cuando hay obstrucción de los estomas de la pleura parietal, que les había dicho que tiene de 8 a 10 micras los estomas de la pleura parietal, cuando hay infiltración de los ganglios linfáticos y cuando hay una elevación de la presión venosa sistémica. ¿Qué efectos va a producir este derrame pleural o efusión pleural? El volumen ocupado es dado por un tercio, el pulmón pierde un tercio del volumen del derrame pleural y los 2/3 van a estar dados por las modificaciones de la pared torácica y el diafragma. En efusión pleural es raro la hipoxemia, pero sí se presenta, y la ventilación, perfusión disminuyen simultáneamente, es decir, ventilación y perfusión van a disminuir en forma simultánea. ¿Cuál es la sintomatología que va a presentar en un derrame pleural? 15% de pacientes no presentan síntomas. Aquellos que presentan síntomas refieren dolor pleurítico, dificultad respiratoria, fiebre. La sintomatología va a estar en relación directa a la cantidad de líquido. Mayor cantidad de líquido, mayor sintomatología. En cuanto a la semiología, o la exploración física del derrame pleural, tenemos a la inspección. Vamos a observar un tórax asimétrico o abovedado o abombado en el lado del derrame, dependiendo de la magnitud del derrame. Hipomotilidad torácica, y a la palpación también se va a encontrar hipomotilidad torácica, el frémito vocal disminuido. A la percusión vamos a encontrar matidez, a la auscultación un murmullo vesicular disminuido o abolido y los ruidos respiratorios disminuidos. Es la semiología, el derrame pleural, la inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Cuál es la clasificación del líquido pleural de acuerdo a los criterios del AIRE? Va a clasificar en trasudado y exudado, dependiendo de la cantidad de proteínas. Un exudado es rico en proteínas, presenta de 3 gramos a más de proteínas. La relación proteínas en el líquido pleural sobre el suero y plasma va a ser mayor o igual a 0.5, un DHL mayor de 200 y una relación de DHL o deshidrogenasa láctica líquido pleural sobre suero va a ser mayor o igual a 0.6 en los casos de un exudado. En los casos de trasudado, las proteínas van a ser menor de 3, la relación de proteínas en el líquido pleural sobre el suero es menor de 5, la deshidrogenasa láctica es baja y la relación de HL en el líquido pleural sobre el suero va a ser menor de 0.6. Entonces, estas son las características de exudado rico en proteínas o de trasudado de acuerdo a los criterios del AIRE, que son los criterios que van a aplicar ustedes
en todos los casos de derrame pleural para precisar si se trata de un exudado o un trasudado. Denominamos efusión pleural al aumento patológico del líquido pleural en el espacio pleural que les había mencionado, que es un espacio virtual, ¿no? En el trasudado va a ocurrir un aumento en las fuerzas hidrostáticas y una disminución de las fuerzas oncóticas. Y el exudado lo vamos a observar en enfermedades de la pleura o del pulmón. Aquí tenemos una diapositiva donde podemos observar en qué patología se va a presentar trasudado y en qué otras patologías vamos a observar exudado. Los trasudados pueden ser observados en un derrame por insuficiencia cardíaca, en un derrame secundario a cirrosis hepática, hay trasudados de origen renal, en el síndrome nefrótico, en un derrame secundario a diálisis peritoneal o en el urinotórax. Los exudados los vamos a observar en patologías infecciosas, en patologías neoplásicas o en otras patologías. Así tenemos que las patologías infecciosas tenemos en primer lugar tuberculosis, ¿no? Segundo, en las enfermedades paraneumónicas, en empiemas, en enfermedades parasitarias, en enfermedades neoplásicas, sean tumores primarios o secundarios. ¿En qué otra patología vamos a observar un exudado, es decir, un líquido rico en proteínas? En embolia pulmonar, en las enfermedades pancreáticas, en la pleuritis urémica, en enfermedades inmunológicas, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Dressler, sarcoidosis. En la pleuritis asbestósica benigna también observamos un exudado, el síndrome de Meigs, y también tenemos derrames producidos por fármacos, entre ellos nitrofurantoína, amiodarona, metotrexato, leomicina y minoxidil. En todas estas patologías se van a presentar derrame pleural, ya sea trasudado o exudado, de acuerdo a los criterios del año. En esta radiografía y corte tomográfico podemos observar una efusión pleural bilateral o un derrame pleural bilateral. En la radiografía tenemos una radiocapacidad que está comprometiendo ambos tercios inferiores del pulmón, ¿no? Tanto pulmón derecho como pulmón izquierdo. Y en la tomografía vamos a observar el derrame pleural bilateral. Fíjense ustedes, esta radiotransparencia viene a ser el pulmón colapsado o empujado por el líquido en el lado derecho y en el lado izquierdo, y todo este espacio es ocupado por líquido o la efusión pleural. En esta radiografía vamos a denotar que hay obturación del seno costodiafragmático en el unitórax izquierdo, que tiene traducción radiológica en esta figura. Este cachito, por decirlo así, el seno costodiafragmático izquierdo está obturado por la presencia de líquido pleural. Pero ¿qué cantidad de líquido debe existir para que se obture el seno costodiafragmático? La literatura describe que debe existir de 150 a 200 mililitros para que radiológicamente se evidencie un derrame pleural. Si no hay obturación de los senos costodiafragmáticos, pero tomográficamente definimos que sí hay derrame, pero es menor de 100, de 150 mililitros, está contraindicado realizar una toracocentesis o una punción. Entonces, en conclusión, cuando se indica una punción diagnóstica, cuando la cantidad de líquido es mayor a 150 centímetros cúbicos y en la radiografía hay obturación del seno
costo diafragmático, sea del lado derecho o del lado izquierdo. Este es un caso de derrame pleural masivo. Fíjense ustedes la radioopacidad que se observa en el emitórax derecho de vértice a base. En esta otra radiografía observamos la radioopacidad en el emitórax izquierdo, en el tercio inferior del emitórax izquierdo, compatible con derrame pleural. Fíjense ustedes que aquí no está obturado, este es el derrame, está prácticamente dibujado o demarcado. En medida de obturación del seno costodiafragmático desaparece el diafragma, la conformación o la figura del diafragma, porque está ocupado por líquido, y lógicamente aquí hay más de 200 centímetros cúbicos de líquido. En esta radiografía pueden observar ustedes en la radiografía póstero anterior la radioopacidad que compromete el tercio inferior del emitórax derecho. Tomográficamente se evidencia la radioopacidad con el pulmón colapsado o empujado hacia el tercio superior. Si bien es cierto que la tomografía ayuda al diagnóstico del derrame pleural, en ciertos casos requerimos también solicitar ecografía o ultrasonido. En los casos donde haya duda, sobre todo en la cantidad de derrame y si es sólido o es líquido. La ecografía nos va a dar datos más precisos, más exactos, y si el derrame es pequeño, es decir, 200 centímetros cúbicos o un poquito más, entonces se solicita marcaje ecográfico, es decir, por ecografía marcan dónde debe punzar uno. Porque si líquido es escaso, se puede punzar el parénquima pulmonar, originando un neumotórax. Cuando se presenta derrame pleural o efusión pleural, existe la necesidad de obtener una muestra de líquido para enviarla al laboratorio y poder definir la enfermedad o la patología. Este procedimiento de la extracción de líquido del espacio pleural se denomina toracocentesis. ¿Qué consiste en la toracocentesis? En primero infiltrar silocaína al 2% sin epinefrina, ¿no? Y luego con una jeringa de 20 generalmente, tomando como puntos referenciales la línea medio clavicular, la línea axilar posterior, y debajo de la punta del omóplato, que se encuentra el quinto o sexto espacio intercostal, se realiza la punción. Toracocentesis, hablamos de una toracocentesis diagnóstica y de una toracocentesis terapéutica. ¿En qué caso vamos a realizar una toracocentesis diagnóstica? En los casos en que el derrame pleural es poco, ¿no? Entonces solamente tomamos 20 centímetros, y le llamamos toracocentesis diagnóstica, que se van a enviar al laboratorio para un estudio citoquímico, bacteriológico y PAP, ¿no? Investigación bacteriológica también en líquido pleural, que en la mayoría de los casos es negativo, 90% del BK en líquido pleural es negativo. Entonces, con una jeringa de 20, como lo mencionaba, se extrae 20 centímetros de líquido pleural y se envía al laboratorio, lo que se denomina toracocentesis diagnóstica. ¿Cuándo va a ser una toracocentesis terapéutica? Cuando necesitamos evacuar la cantidad de líquido, por ejemplo, en el derrame masivo, que ustedes han visto en la radiografía, en esos casos hay que evacuar lo máximo que se puede de líquido o incluso colocar un tubo de drenaje. En los casos de la toracocentesis terapéutica se evacúa de 1000-1500 centímetros de líquido, pero la indicación de hacer un stop de la toracocentesis, es decir, parar, no continuar la toracocentesis cuando el paciente tose, porque es un signo ya de irritación pleural. Entonces, en el momento que el paciente tose, ustedes
concluyen la toracocentesis. Es un indicativo práctico para en los casos de toracocentesis terapéutica. Obtenido el líquido, tenemos que ver sus características. Si es transparente, nos orienta a que sea un trasudado. Si es flemático, no tiene un significado específico. Si es amarillo citrino, pensamos en que se trata de una tuberculosis. Es un amarillo citrino como la Inca Kola y espumoso. ¿Por qué la espuma? Porque está rico en proteínas. Si es hemorrágico, existe un trauma o es maligno. Si es lechoso, hay presencia de quilo o colesterol. Si es purulento y con mal olor, pensamos que se trata de un empiema y el mal olor se debe a los anaerobios. Si es amarillo o verdoso, es una colágenopatía artritis reumatoidea. Y si es viscoso, nos orienta hacia un mesotelioma. Entonces, espectroscópicamente nosotros ya podemos ir determinando de qué patología se trata. Aquí podemos observar un líquido hemorrágico en los casos de metástasis de mama, quiloso. Este es un caso de cáncer bronquial con invasión del conducto torácico. Y en los casos de insuficiencia cardíaca tenemos un trasudado, un amarillo transparente, pero no tiene casi espuma. A diferencia del líquido tuberculoso, es amarillo, bien amarillo, como la Inca Kola, y espumoso. En el estudio del líquido pleural hay que tener en cuenta el color, el olor, la viscosidad del líquido. Se investiga proteínas, investiga masa láctica, glucosa, el pH del líquido pleural, colesterol, las células, si se trata de linfomononucleares o polimorfomonucleares. Se solicita tinciones, la más frecuente es Nielsen para BK, cultivos, ¿no? Cultivo de BK, se puede sospechar ante una sospecha, valga la redundancia, ante una sospecha de tuberculosis, se pide cultivo. En el cultivo, el que más se utiliza el cultivo por el método de Lowenstein-Jensen, pero ahora tenemos que demora aproximadamente 2 meses, o sea, 60 días. Si a los 30 días no ha crecido el BK, que es lo que estamos tratando de investigar, se espera 30 días más, o sea, eso tenemos 2 meses. El paciente no puede esperar, se inicia una terapia empírica. Si sospechamos que sea TBC, le iniciamos tratamiento anti-TBC. Pero actualmente existen ya otros métodos de cultivo más rápidos, por ejemplo un PCR, que demora días. Entonces el PCR, que lógicamente su costo es alto, nos va a indicar realmente si ha crecido el BK o no, confirmando si se trata de una tuberculosis o no. Otros exámenes que pedimos en líquido pleural, amilasa, factor reumatoideo, células antinucleares, células LE, el test de ADA y el PCR. El test de ADA es un test también que se pide prioritariamente en los casos de efusión pleural o de derrame pleural, es el test de la adenosíndeaminasa, que nos va a servir para valorar un proceso infeccioso de un proceso no infeccioso, siendo sus parámetros a partir de 40 a más, sospechamos que se trata de una TBC, de 40 a menos, sospechamos que se trate de una neoplasia. Pongamos que tenemos un paciente joven con un test de ADA en 54, entonces nos orienta a que se trate de un caso de tuberculosis, teniendo en cuenta la valoración integral de la historia clínica, empezando por la edad del paciente, la sintomatología que presenta el paciente, el antecedente epidemiológico que pueda tener y el estudio del líquido pleural. En este caso vamos a ver lo que es TBC pleural, aquella que se presenta en gente joven,
el derrame pleural o la efusión va a ser de un solo lado, es unilateral. El líquido pleural presenta un color amarillo fino, es un exudado, es rico en proteínas, mayor de 3 gramos por decilitro, DHL mayor de 300, de acuerdo a los criterios del AI, es un exudado, y el test de ADA está en mayor de 45. La celularidad encontramos polimorfonucleares, la tinción de Sim-Nielsen casi siempre es negativa, como les había mencionado. El cultivo de BK en el líquido pleural es positivo en menos del 25%, entonces el diagnóstico definitivo de una tuberculosis pleural lo va a dar la biopsia pleural. Si recuerdan ustedes, esta es una pregunta que con frecuencia se hace, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Medicina, en la UNAM. ¿Cuál es el método diagnóstico definitivo en los casos de tuberculosis pleural? La biopsia pleural. El BK casi siempre sale negativo. El cultivo es positivo en menos del 25%. El diagnóstico lo va a dar la biopsia de pleura. En enfermedades pleurales o síndromes pleurales, esta efusión pleural también se presentan los empiemas. ¿Qué es el empiema? Va a ser secundario a una neumonía complicada. Presenta mal olor, como les había dicho, debido a los anaerobios, una glucosa menor de 40, un DHL mayor de 1000, un pH menor de 7.2 y el gran cultivo muchas veces es positivo. Entonces, ¿qué es empiema? Es la presencia de pus secundario al espacio pleural, pero que se presenta en el espacio pleural secundario a neumonía. Es una neumonía complicada. La presencia de sangre en el espacio pleural se denomina hemotórax. El hemotórax es de presentación aguda, hay un líquido hemorrágico, pero esta sangre coagula. El hemotórax es secundario a un trauma o iatrogenia, y el hematocrito siempre supera a la mitad de la sangre. ¿Cuál es el tratamiento? En los casos de hemotórax, el drenaje pleural. Vamos a ver acá la presencia de sangre en el tercio inferior del hemotórax izquierdo, y aquí podemos observar mejor lo que nos permite más o menos precisar la cantidad de sangre que hay, si van a hacer la función o no. Kilotórax es la presencia del kilo, la presencia del líquido linfático en el espacio pleural. Es rico en grasas y ácidos grasos, es pobre en colesterol. Los triglicéridos son mayor de 100 y lo vemos en los casos de obstrucción, por ejemplo en casos de linfoma, o cuando hay una rotura del conducto torácico por trauma. En las enfermedades del tejido conectivo también se va a presentar derrame pleural, que hemos visto que tricóticamente es un líquido amarillo, verdoso. Aquí tenemos un cuadrito donde el derrame pleural se presenta en artritis reumatoidea o en lupus eritematoso sistémico. En ambos casos es serohemático, el líquido pleural es serohemático. En artritis, 5% de pacientes cursa con efusión pleural, mientras que en el ES, 50% de pacientes va a cursar con efusión pleural. Factor reumatoideo en la artritis va a ser mayor de 1/320 con una glucosa menor de 40. En los estudios del lupus tenemos las células LE positivas, un ANA mayor de 1/160 y el complemento bajo. Recuerden ustedes la frecuencia cuando se presentan las colagenopatías, tanto en la AR como en LES. El cáncer también se presenta derrame pleural. La sintomatología va a ser disnea, dolor, baja de peso, ya sea un cáncer primario o un cáncer secundario o metastásico.
el líquido que vamos a observar es hemorrágico, como el hemotórax, pero en este caso no forma coágulo. Siempre es un exudado, es decir, es rico en proteínas. La glucosa se encuentra en 60 gramos por decilitro, el pH mayor a 100.3. Cuando la glucosa disminuye, es menor de 40 y el pH es menor de 7.3, observamos una efusión de gran volumen. Indica mal pronóstico en los casos de cáncer, de derrame pleural del cáncer, en un cáncer estadio 3, es decir, donde ya no hay opción quirúrgica. El tratamiento en estos casos es paliativo, se realiza una toracocentesis terapéutica o evacuadora, es decir, se trata de sacar toda la cantidad de líquido o se coloca un tubo de drenaje, ¿no? A repetición, porque este derrame vuelve a recidivar, es decir, ustedes pueden extraer 1500 centímetros cúbicos de líquido hoy día y mañana el paciente vuelve a presentar derrame pleural. Esa es la característica de la efusión pleural en los casos de neoplasia, que es recidivante. Entonces, ¿qué hay que hacer o qué recomienda la literatura? Hacer un procedimiento denominado pleurodesis. ¿En qué consiste la pleurodesis? En tratar de evacuar toda la cantidad de líquido posible, ¿no? Pongamos ahí un derrame de 1500, se evacúa 1300 o 1400, o si se puede extraer los 1500 en buena hora, y se instila bleomicina para tratar de que las pleuras se peguen, tanto la pleura parietal como la pleura visceral. Anteriormente se instilaba talco, pero ha habido mucha reacción adversa, la formación de granulomas, y ya no se utiliza el talco para realizar pleurodesis, ¿no? Se utiliza bleomicina. El mesotelioma es un cáncer de la pleura y al peritoneo. Se presenta por exposición al asbesto. La sintomatología es tos, disnea, dolor torácico, baja de peso. El diagnóstico se hace por inmunohistoquímica. El mesotelioma se presenta en personas mayores a los 50 años, generalmente varones, y su pronóstico es 9 meses sin tratamiento. Es decir, el mesotelioma es un cáncer de pleura que aparece a una edad promedio de la vida, recién los 40 o 50 años. Y generalmente en varones se ve con frecuencia, por ejemplo, en los obreros de construcción civil, ¿no?, que están expuestos al asbesto. El tratamiento en caso de mesotelioma puede ser quirúrgico, radioterapia o quimioterapia. ¿Qué es lo que se va a producir en el mesotelioma? Aparte de la presencia de líquido en el espacio pleural, un endurecimiento de la pleura, ¿no? Se cartona la pleura, envuelve todo el pulmón y lo va comprimiendo o colapsando. Esta es la diferencia entre este parénquima pulmonar y este otro, ¿no? Este está bien expandido, este está comprimido y reducido porque la pleura se está engrosando, es decir, la presencia de un mesotelioma. En un derrame pleural maligno, tenemos la citología positiva en 40-87%, y una biopsia pleural cerrada nos da entre 39 y 75% de positividad. En los casos que no se logre una positividad, tanto con una citología simple o con biopsia pleural, se procede a otros procedimientos, entre ellos videotoracoscopía o una biopsia pleural abierta. Estos dos últimos procedimientos que se realizan en sala de operaciones. Una biopsia pleural o toracocentesis puede ser realizada en un ambiente adecuado y preparado en los pisos, ¿no? Siempre y cuando reúna todas las condiciones de bioseguridad. Aquí tenemos la biopsia pleural que les había mencionado. Generalmente el procedimiento es similar al de la toracocentesis. Se toma
punto de referencia, línea medio clavicular, línea axilar posterior, debajo del omóplato, sexto y séptimo espacio intercostal. ¿Qué aguja se utiliza para realizar una biopsia de pleura? La más frecuente es la aguja de Abrams, ¿no? Que tiene acá una muestra, no sé si ustedes pueden observar, tiene un trocar, que es cuando uno cierra el trocar, este orificio que hay acá, o esta abertura, se cierra cuando ya ustedes han cogido parte de la pleura, ¿no? Muchas veces no se coge pleura sino músculo. Tiene que tener uno la certeza realmente que atravesó la pleura. Y cómo van a saber que atravesaron la pleura es, hagan ustedes la prueba de una aguja de esas gruesas, aguja de arriero, y atraviesen un cartón. Va a ser difícil, pero al traspasar con la aguja suena un poquito, ¿no? Sienten ustedes que pasan, y igual es la sensación con la aguja de Abrams. Cuando atraviesan la pleura van a sentir clarito que atravesaron la pleura. Luego ahí esto entra cerrado, esta hendidura entra cerrada, se abre, se gira el troque, se abre la hendidura y se muerde, por decirlo así, parte de la pleura, y se cierra y se saca la aguja. ¿Qué pasa si ustedes dejan esto abierto, o sea, no cierran el trócar y retiran la aguja? Van a ir raspando todo lo que es músculo, piel, y puede producirse también una iatrogenia, un neumotórax. La toracoscopía diagnóstica, les había dicho que se realiza ya en sala de operaciones. Este es el toracoscopio, ¿no? En los casos de enfermedad pleural, de lesiones periféricas o lesiones medias finales. Luego vamos a pasar a ver lo que es el neumotórax, habiendo ya descrito lo que es derrame pleural, efusión pleural, en sus formas de hemotórax, neumotórax, presencia de empiema. El neumotórax va a ser la presencia de aire en el espacio pleural. Y se produce por la penetración a la pared torácica, es decir, se atraviesa la pleura parietal, que va de fuera adentro, o la pleura visceral si va de dentro afuera, ¿no? ¿En qué casos vamos a ver esta presencia de aire en el espacio pleural? En caso de un traumatismo, o también puede ser iatrogenia. ¿Cómo se produce la fuga del aire del parénquima pulmonar? Cuando hay una enfermedad pulmonar primaria o secundaria, cuando hay un compromiso de la vía aérea, o en los casos de barotrauma, es decir, pacientes sometidos a ventilador mecánico, donde se les pone demasiada presión al ventilador, entonces puede ocasionarse un barotrauma. Bueno, un momentito. En el neumotórax vamos a ver que el aire va a fluir por gradientes de presiones. Recordando que la presión en el espacio pleural, la presión hidrostática era negativa, ¿no? Menos 5 centímetros de agua. Cuando el aire fluye del alveolo hacia la pleura, porque hay una ruptura de la pleura visceral, es decir, de adentro hacia afuera. Y cuando el aire fluye de la atmósfera hacia la pleura, hay una ruptura de la pleura parietal. ¿Cuál es la etiología del neumotórax? Se describe que son las rupturas de las bolas pleurales, que generalmente se ven localizadas en el vértice pulmonar. En el vértice pulmonar tenemos una serie de bolas que se rompen, y estas bolas se van a formar ya sea por enfermedades congénitas, porque hay una inflamación de los bronquiolos, hay una degradación de las fibras de elastina, o un desbalance en el sistema proteasa, o una oxidación, antioxidación.
y también en los casos de un incremento de la presión intraalveolar. En este caso, va a producir la formación de bulas y la ruptura de estas bulas van a ocasionar un neumotórax. ¿Cuál va a ser la etiología del neumotórax? Habíamos mencionado la ruptura de bulas. ¿En qué casos vamos a ver neumotórax? Generalmente en pacientes altos y delgados, ¿no? La presión pleural va a caer cerca de 0,20 centímetros de agua por centímetro de altura vertical. La presión pleural es más negativa en el ápice pulmonar en las personas altas. Por ello, la mayor formación de bulas se ve en personas altas y con predisposición genética. Los fumadores tienen un alto riesgo de neumotórax, de 7 a 102 veces con relación a aquellas personas que no fuman. Dentro de la etiología del neumotórax también se menciona que puede tener un origen hereditario ligado a un gen autosómico dominante. En la clasificación del neumotórax vemos que el neumotórax puede ser espontáneo o traumático. A su vez, el neumotórax espontáneo puede ser primario o secundario y el traumático puede ser neumotórax accidental o iatrogénico. En el neumotórax espontáneo primario no hay enfermedad pulmonar previa, mientras que en el neumotórax secundario sí existe una enfermedad pulmonar previa. Y en el traumático, en el accidental puede deberse a un trauma contuso, un trauma penetrante, y en el iatrogénico podemos ver neumotórax en los casos de una biopsia transparietal denominada LIPA, en los casos de la colocación de un catéter subclavio, en los casos de una toracocentesis o en los casos de una biopsia pleural. Ustedes, en todos estos casos se puede originar un neumotórax. El neumotórax espontáneo primario se va a presentar entre los 10 a 30 años. Se observa en personas jóvenes. Es raro observarlo por encima de los 40 años. La incidencia es de 9 casos por 100.000. La relación entre sexo masculino y femenino es de 6 a 1, es decir, más frecuente en el sexo masculino. 10% de los pacientes tiene historia familiar de neumotórax. Este neumotórax se observa en individuos altos y delgados con mayor frecuencia. Tiene una recurrencia entre el 16 al 52%, con un promedio de 30%. La recurrencia la vamos a ver dentro de los 6 meses a 2 años del neumotórax inicial. Y hay mayor recurrencia cuando observamos una radiografía con fibrosis, el paciente es asténico o los pacientes fumadores y muy jóvenes. En este caso se presenta mayor recurrencia. Espontáneo secundario, como les había mencionado, existe una enfermedad de fondo o hay una enfermedad subyacente que se presenta como complicaciones de estas enfermedades, que generalmente son enfermedades obstructivas, principalmente cavitarias o fibróticas, es decir, TBC, EPOC, fibrosis pulmonar. La incidencia del neumotórax espontáneo secundario es 6.3 por 100.000 y en varones y en mujeres 2 por 100.000. Se presenta a una edad sobre los 40 años, siendo el pico entre los 60 a 65 años. También se presenta recurrencia. Esta recurrencia es del 50%, es mayor al 50% y se observa al primer mes. Mientras que la recurrencia del neumotórax espontáneo primario lo observamos dentro de los 6 meses a los 2 años. En este cuadrito podemos observar la clínica del neumotórax primario
frente a un neumotórax secundario. ¿Qué es lo que vamos a observar? En un neumotórax primario que se presenta en reposo, el 90%. El dolor torácico aparece en el 96% y se presenta una disnea súbita en un 80%. Tos, un 10%, taquicardia, murmullo vesicular disminuido e hipersonoridad torácica. Es decir, el neumotórax primario va a presentar súbitamente estando en reposo. ¿En qué pacientes? En pacientes jóvenes, fumadores y generalmente altos y delgados. Mientras que el neumotórax espontáneo lo vamos a observar en personas ya mayores, en promedio de 60 a 65 años, que van a presentar una disnea severa en el 100%, el dolor torácico es menos frecuente, hay hipoxemia e hipotensión en un 16%, y el examen físico va a ser similar al neumotórax primario, es decir, murmullo vesicular disminuido e hipersonoridad torácica. En esta radiografía podemos observar un neumotórax espontáneo pequeño en el tercio superior del hemitórax derecho. En el neumotórax secundario, es difícil identificar y diferenciar las bulas. Se les había mencionado que el neumotórax se presenta por ruptura de bulas, entonces puede ser necesario realizar una tomografía de tórax, y este neumotórax no se mide en porcentajes como si el neumotórax espontáneo primario. ¿Cuáles son las causas de un neumotórax espontáneo secundario? Es decir, aquel que se debe a una enfermedad subyacente, ¿no? Que puede ser EPOC, tuberculosis, fibrosis pulmonar, neumonía necrotizante, cáncer de pulmón, asma, neumonía intersticial, irradiación torácica, en los casos de sarcoidosis, monocístico histidatídico, en el síndrome de Marfan, en la linfangiomatosis, en la fibrosis quística, en la esclerodermia y en el pulmón reumatoideo. Estas son causas de un neumotórax espontáneo secundario. En esta radiografía podemos observar un neumotórax. ¿En qué lado? Ven ustedes el neumotórax. ¿Cómo vamos a ver radiológicamente un neumotórax? Una hipertransparencia o mayor claridad, ¿no? En que hemitórax está el neumotórax, se observa el neumotórax. ¿Dónde lo visualizan ustedes? En el izquierdo, doctora. En el izquierdo, ¿no? Está la figura. Aquí se nota en la figura o la radiografía de la izquierda, ¿no? Mayor hipertransparencia. No va a haber parénquima pulmonar en este caso. De repente en otra radiografía la vamos a ver con mayor nitidez. Por ejemplo acá, ¿no? Habíamos visto ya un neumotórax pequeño, en el tercio superior del hemitórax derecho, y un neumotórax mayor o de vértice a base en el hemitórax derecho, donde ustedes pueden notar la diferencia en la hipertransparencia, ¿no? Aquí es bien nítido, hipertransparencia o bien negrito, mientras que aquí es más diluido ese negro, ¿no? En el neumotórax acá no vamos a observar parénquima pulmonar, todo esto es aire, mientras que en este otro lado sí podemos observar el parénquima pulmonar, ¿no? Se puede distinguir el lirio, las ramas bronquiales pequeñitas, es decir, hay parénquima, mientras que en el neumotórax no se visualiza parénquima, lo que se visualiza es una hipertransparencia, una hiperclaridad. Esta otra radiografía también nos muestra un neumotórax, el tórax derecho, ¿no? Con el pulmón colapsado, y en la tomografía también podemos observar la presencia de neumotórax, ¿no? Y el pulmón colapsado.
en esta otra es más nítido todo esto y se nota mejor la diferencia entre lo que es un neumotórax, la hiperclaridad y la hipertransparencia. Vamos a ver frente al parénquima pulmonar, que aquí también hay hiperclaridad, pero muy diferente al neumotórax, es decir, este no tiene parénquima pulmonar, ¿no? ¿Cuál es el manejo del neumotórax espontáneo primario? El neumotórax es menos del 20%, es decir, es un neumotórax pequeño, simplemente observación, este neumotórax se va a reabsorber, va a desaparecer. Y si el neumotórax es mayor del 20%, se requiere un drenaje, colocación de un tubo de drenaje con toracotomía. Aquí pueden observar las diferentes formas de drenaje, generalmente con un solo tubo, ¿no? El drenaje, el abordaje, generalmente es a la altura de la línea axilar media y de la tetilla, ¿no? El que va a caer el líquido es hemático. Puede haber aire y puede haber líquido, en este caso es hidroneumotórax. También se pueden observar neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión constituye ya una emergencia médica. Va a haber una desviación de la tráquea, compresión del corazón en grandes vasos, compromiso hemodinámico, y el diagnóstico es clínico y radiológico. En esta radiografía pueden ustedes ver un neumotórax a tensión que a veces se diseca o sale hacia el tejido celular subcutáneo, produciendo un enfisema subcutáneo. Podemos observar en esta radiografía un neumotórax a tensión, fíjense ustedes, de vértice a base, esta hipertransparencia o hiperclaridad que vamos a observar. Como les decía, puede producirse también un enfisema subcutáneo, es decir, la salida del aire hacia el tejido celular subcutáneo, que puede ser la cara anterior del tórax o el tórax, generalmente en su cara anterior, el cuello, la cara. En estos casos, el tratamiento del enfisema subcutáneo secundario del neumotórax de tensión va a ser la descompresión con aguja, con una aguja simple, una aguja número 18, que tiene la cabecita rosada. Uno empieza a, como que quiere desinflar un globo, empieza a pinchar en diferentes zonas, tratando de que el aire salga. Entonces, una forma de descomprimir el tórax en los casos de neumotórax a tensión. El hidroneumotórax se presenta cuando existe aire y líquido, como les había mencionado. Y siempre radiográficamente vamos a observar un nivel, una línea que está separando lo que es la radioopacidad del líquido del aire. Entonces, es una placa típica de un hidroneumotórax con presencia de un nivel hidroaéreo. Aquí podemos observar un hidroneumotórax con una placa simple, y en la tomografía se ve más nítidamente el nivel hidroaéreo, es decir, agua o líquido en la base y aire sobre este nivel. Entonces estamos viendo un hidroneumotórax, que es bilateral, ¿no? Lo pueden observar acá, la presencia de aire y de líquido en los tercios superiores, y en las bases hay líquido. Dentro de los derrames pleurales de etiología maligna se va a describir el mesotelioma, ¿no? La mayoría de los derrames pleurales malignos van a ser metástasis de un tumor primitivo extrapleural, y menos del 2% se origina en la pleura, lo que denominamos el mesotelioma pleural maligno. Este mesotelioma pleural maligno
que va formada en las células mesoteliales pleurales se desarrolla a partir de la exposición del asbesto. Tiene un periodo de latencia largo, de 30 a 40 años, desde que ha ocurrido la exposición inicial hasta la expresión del tumor, es decir, hasta que el tumor dé manifestaciones clínicas. El derrame pleural maligno es aquel en el que se demuestran las células neoplásicas en el líquido pleural o se observan las células tumorales en las biopsias pleurales. Eso es obvio. Y en esta placa podemos observar un derrame pleural en el emitórax derecho. Se trata de un derrame pleural maligno, que va a ser confirmado, como dice, la presencia de células neoplásicas en el líquido pleural o en la biopsia pleural. Aquí tenemos cuál es la clínica de un derrame pleural maligno: la presencia de tos seca persistente, dolor torácico y de disnea. Esta va a aumentar progresivamente dependiendo de la magnitud del derrame, ¿no? Les había dicho, a mayor derrame, mayor sintomatología, mayor disnea. También depende de la situación funcional respiratoria que tiene el paciente previamente, ¿no? Y de la afectación o del compromiso pulmonar. Este derrame pleural maligno no siempre mejora tras una toracocentesis evacuadora, es decir, uno extrae líquido, pero la sintomatología no siempre mejora. ¿Por qué? Porque el derrame es recidivante. Uno extrae líquido y se vuelve a llenar. La cantidad de líquido y el pulmón colapsado a este nivel. ¿Cuál es la etiología de los derrames pleurales malignos? Cáncer de pulmón, cáncer de mama, el linfoma o la leucemia. El diagnóstico se va a hacer en un estudio citopatológico del líquido pleural con confirmación histológica. Se puede realizar una toracoscopía o estudios inmunohistoquímicos, ¿no? Las manifestaciones iniciales van a ser dolor y disnea. Hay un error de tipeo, dice olor, dolor y disnea. Los marcadores tumorales o los marcadores biológicos también nos ayudan a detectar precozmente la enfermedad. La radiografía de tórax nos va a mostrar un derrame pleural unilateral en los casos de mesotelioma, engrosamiento pleural irregular, reducción del volumen pulmonar por incarceración, un ensanchamiento del mediastino o placas pleurales calcificadas. Realizamos el estadiaje en el mesotelioma pleural maligno. ¿Para qué nos sirve el estadiaje? Para definir la extensión anatómica del tumor, ¿no? Existen 5 sistemas de estadiaje en el mesotelioma pleural maligno. ¿Qué vamos a identificar en el estadiaje? El tumor, el compromiso ganglionar y la metástasis. Es decir, tenemos el TNM, ¿no? ¿Qué vamos a definir con este estadiaje o qué buscamos al realizar el estadiaje? La supervivencia media. Vamos a tratar de precisar o de definir la supervivencia media y detectar el factor pronóstico, ¿no? En los tumores avanzados, la existencia de metástasis en los ganglios linfáticos van a influir en la supervivencia. Lógicamente, el pronóstico va a ser más reservado. Aquí tenemos una tablita de supervivencia media, es decir, si establecemos un estadio 1 en el TNM, la supervivencia es 35 meses. En el estadio 2, 16 meses. Un estadio 3 tiene 11 meses de supervivencia y un estadio 4 tiene 6 meses de supervivencia, es decir, al compromiso a un tumor mayor de 3 centímetros, al compromiso de los ganglios y al metástasis a distancia, ya sea cerebro, que es lo más frecuente, cerebro, abdomen u cualquier órgano. El tratamiento en estos casos: pleurectomía o decorticación, o una resección de la pleura
del pulmón, del pericardio, diafragma, disección ganglionar sistemática. La radioterapia también puede ser coadyuvante en el tratamiento. Una resección de pleura, pulmón, pericardio, es decir, más radioterapia más quimioterapia, tanto en el pre como en el postoperatorio. La quimioterapia puede ser de 5 a 6 ciclos. También se menciona el uso de interferones, interleucinas y otros fármacos que todavía están en estudio. Ustedes saben que en cáncer pulmonar no hay una cura completa hasta ahora, ¿no? Se siguen investigando diferentes fármacos, pero aún en estas investigaciones el cáncer no se logra curar, se logra detener su avance, pero la curación, su desaparición todavía no se logra. ¿Cuál es el manejo de un derrame pleural maligno? De causa neoplásica, como su nombre lo indica, o en los casos de mesotelía. Hay derrames de pequeña cuantía y derrames de gran cuantía. Los de pequeña cuantía, si la citología es positiva, quimioterapia; si la citología es negativa, toracocentesis más estudios citológicos. Si la citología es negativa, toracoscopía o biopsia pleural. Esto es en los casos de derrame de pequeña cuantía. En los derrames de gran cuantía, eso depende de la posición del mediastino. Si el mediastino está centrado o traccionado ipsilateralmente al derrame, ecografía y tomografía. Toracocentesis, quimioterapia en los casos de citología positiva. TAC torácica con contraste en los casos de citología negativa. Broncoscopía, toracoscopía o punción transtorácica con aguja, dependiendo, como dice, de la posición del mediastino. Y cuando el mediastino está desplazado contralateralmente, realiza una punción diagnóstica y terapéutica, es decir, se toma 20 centímetros de muestra de punción diagnóstica y luego se realiza la toracocentesis terapéutica. Quimioterapia más pleurodesis en los casos que la citología es positiva y el tumor primario es conocido. Toracoscopía más pleurodesis cuando la citología es positiva y el primario es desconocido. Toracocentesis más biopsia pleural con aguja o toracoscopía más pleurodesis en los casos de citología negativa. Es decir, hay que ver el cuadro, ¿no?, para poder definir cuál va a ser el manejo en los derrames pleurales malignos. Bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta o comentario. Doctora, usted mencionaba el dolor pleurítico. ¿Qué características tiene el dolor pleurítico? El dolor pleurítico se caracteriza por un dolor tipo punzada, ¿no? Es un dolor como que semejante al de la neumonía, pero es un dolor más intenso, tipo punzada, que puede ser localizado, o sea, doler en un solo sitio, o puede irradiarse, ¿no?, a todo el hemitórax, al brazo, dependiendo. ¿Y qué es lo que va a doler? A ver, ¿qué pleura duele? El dolor pleurítico. La parietal. La pleura parietal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no le duele la pleura visceral? Por el tipo de inervación. O la inervación, exactamente. La pleura visceral no tiene inervación. La pleura parietal sí la tiene. Y el dolor pleurítico es así, es un dolor intenso, punzante, localizado o irradiado. En los casos de derrame pleural, el paciente siente alivio o calma su dolor cuando se recuesta sobre el lado del derrame. Es una característica también. Si el derrame pleural es derecho, el paciente tiene dolor pleurítico, se le indica que se eche de cúbito lateral derecho, es decir, se eche o se recueste sobre su derrame, tratando de aliviar el dolor. ¿Sí?
Está bien, doctora, gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Todo está claro. ¿Sí? ¿Cuándo termina la rotación? El examen es el día miércoles. El miércoles, ¿no? En la noche y el día. No sabría decirle, doctora, no he hablado del tema con el doctor Mantilla. Bien, entonces, con estas dos clases yo he finalizado las teorías con ustedes, síndromes parenquimales, síndromes pleurales. Les agradezco su atención y tengan ustedes un buen día. Gracias. Gracias, doctora. Que tenga buen día usted también.